parte histológica y fisiológica de la primera capa, ¿no? Que sería la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a dermis. Entonces en dermis, es la capa, bueno, recordemos que la piel tiene tres capas, ya vimos la más superficial, epidermis, ahora vamos a la capa que está en medio, ¿no? Entonces, este está debajo del epidermis y lo que lo separa entre dermis y epidermis es la membrana basal, es decir, la capa basal de la epidermis, ¿no? Que ya me mencionaron. Esta procede, como ya habíamos mencionado cuando vimos la parte de embriología, esta viene del mesodermo, ¿no? Específicamente del mesénquima, y se va a dividir en dos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la epidermis era en 5, esta se va a dividir en dos, en dermis papilar o superficial y en dermis reticular o profunda. Es decir, la capa de la dermis que va pegada a la capa basal de la epidermis sería la papilar o la superficial, esta es la más hacia la superficie, y la capa que iría pegada a la hipodermis sería la dermis reticular o profunda. ¿Sale? Entonces, aquí la diferencia o la gran diferencia entre epidermis y dermis es que mientras en epidermis el principal componente era una célula, ¿no? Aquí el principal componente son fibras, ¿no? Son fibras formadas por colágeno tipo 1. Ya veremos que hay distintos tipos de colágeno. Vamos a ver, por ejemplo, en uñas, en pelo, ¿no? ¿Qué colágeno hay? Pero aquí en dermis sería el colágeno tipo 1. Entonces, imaginen que hablar de dermis es un gran componente de matriz extracelular, y lo que compone principalmente esa matriz serían fibras de colágeno, ¿sale? Además de las fibras de colágeno, va a haber también fibras elásticas, fibroblastos y mastocitos. Entonces, fíjense, aquí se pone en un segundo término las células, ¿no? Que serían los fibroblastos, fibrocitos, ya cuando los fibroblastos maduran, y los mastocitos. ¿Quién me dice o quién se acuerda qué eran o qué hacían los mastocitos? Son de respuesta inmune, ¿no? De respuesta inmune, ¿qué harían? ¿Qué creen que hagan acá en la dermis? Fagocitar. Fagocitar, exactamente, ¿no? Son un tipo de célula fagocítica que si es que tenemos ya nuestras células de defensa, ¿no? Nuestras células inmunes, igual que fagocitan en la epidermis, pero si llegara o sea, a atravesar algún patógeno, algún cuerpo extraño, a pesar de esa célula de defensa que tenemos en dermis tenemos otro tipo de célula de defensa, ¿no? Esto pasa sobre todo, imaginen que nos cortemos, entonces nos cortamos toda la epidermis y llega la cortadura hasta dermis. Entonces, pues ya ahí la realidad es que las células en epidermis ya no pudieron hacer su función y entonces ahora tenemos que defendernos a través de dermis, ¿no? Entonces aquí la célula sería la célula mastocito, que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Va a fagocitar y este, va a presentar antígenos del cuerpo extraño a linfocitos, ¿no? Para que empiece también una cascada de inflamación para defender al cuerpo, ¿no? A la dermis. Y bueno, tenemos fibras de colágeno, tenemos fibras elásticas. ¿Y quién va a formar estas fibras? Los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos forman estas dos fibras y cuando maduran los fibroblastos se convierten en fibrocitos, ¿no? Entonces, imaginen que la dermis entonces es una matriz llena de fibras de colágeno, llena de fibras elásticas y nadando entre ellas en mucho menos cantidad, encontraríamos fibroblastos y mastocitos. ¿Sale? Y encontramos también en la dermis las fibras nerviosas que forman los corpúsculos de Meissner, de Pacini y en realidad todos los corpúsculos que tenemos, ¿no? Entonces los corpúsculos más comunes en el cuerpo son los de Meissner, que son los de tacto o los de presión superficial. Y los de Fater-Pacini son los de presión profunda, son los corpúsculos más abundantes en en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, acuérdense que estos van pegados a quién. Estos corpúsculos van pegados a qué célula que se encuentra en la epidermis. A estas, ¿no? A las células de Merkel, ¿no?
nos acordamos que en la epidermis tenemos las células de Merkel, que son un tipo de célula receptora nerviosa, y estas se van a conectar a todos los corpúsculos que vamos a tenerlos en la dermis, ¿no? Entonces la de Merkel va a tomar la recepción, ¿no? del estímulo, y el corpúsculo la va a traducir a calor, a frío, a tacto profundo, a tacto suave, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá hay dudas. Todo Bueno, claro. después vamos a pasar ahora a el primer anexo, que son los folículos pilosos, ¿no? ¿Por qué vemos los folículos pilosos acá? Porque los folículos pilosos están adentro de la capa de dermis, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Los folículos pilosos van a ser la parte que va a poder dar a luz un pelo, ¿no? Como tal un pelo, de ahí que se llama folículo piloso. Vamos a ver que en todo el cuerpo, con excepción de las palmas y plantas, tenemos folículos pilosos en todo el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos incluso en frente, en mejillas, en nuca, en espalda, en tórax, ¿no? O sea, hombre o mujer las tenemos. ¿De qué va a depender que ese folículo desarrolle o no un pelo? Pues va a depender de muchas situaciones, ¿no? De la parte hormonal, de la parte de hormona del crecimiento, eh, y también depende mucho de la ubicación del folículo piloso. Entonces, por ejemplo, tenemos folículos, podemos, o sea, ¿cómo se ven los folículos pilosos en la piel? Pues serían los famosos poros, ¿no? Entonces, tenemos folículos pilosos en todos lados, pero va a haber folículos pilosos que ahorita vamos a ver que se encuentran en una fase, llamémosla así, permanente, y nosotros tendríamos que estimularla de alguna manera si es que queremos que crezca el pelo en esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la frente sí es una zona que tiene folículos pilosos, tal vez no rica en folículos pilosos, pero tiene folículos pilosos. ¿Y qué es lo que la hace que no desarrolle pelo? Pues toda la conformación anatómica y digo, en ese ejemplo, en esos folículos pilosos van a estar en fase de telógeno, ¿no? O en fase de catágeno. Ahorita vamos a ver, y es por esa razón que no crece pelo ahí. Si nosotros quisiéramos, por la razón que sea, que nos crezca pelo en la frente, tendríamos que estimular esos folículos para que pasaron a la fase anágena, ¿no? Entonces, digo, ahorita vamos a ver exactamente fase por fase, pero eso es lo que, y lo vamos a ver más a detalle cuando veamos alopecias, pero ese es el problema. En una alopecia reversible, ese folículo se quedó en fase catágeno o en fase telógeno y ya por eso no crece pelo. Y si es reversible, hay maneras de revertirlo, de tratarlo y pasarlo a fase anágena. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, así como vimos que palmas y plantas tienen una capa epidérmica extra, también son las únicas partes del cuerpo que no van a tener folículos pilosos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver las fases. Entonces, la primera fase se llama fase anágeno o fase anágena. Esta va a tener una duración desde 2 a 5 años y va a ser la fase de crecimiento, es decir, mientras el folículo esté en esta fase, puede estar crece, crece y crece y crece, pelo, ¿no? De ahí va a pasar a la fase catágeno. Esta va a durar desde 2 a 5 semanas y es la fase de involución. Es como una fase de stand-by, ¿no? Ni va a crecer ni se va a caer ese pelo, ¿de acuerdo? Y de ahí se va a pasar a una fase telógeno que va a tener una duración desde 2 a 5 meses y ahora sí es la caída del pelo, ¿no? Entonces, esto es un ciclo. En cuanto acaben esos meses de telógeno, tendrá que pasar a anágeno y así a lo largo de la vida de ese folículo. Entonces, no quiere decir que todos los folículos o sea, no todos los folículos en la cabeza, ¿no? Van a estar todos en la misma fase. O sea, va a haber unos en fase anágeno, va a haber otros en fase catágeno, y de ahí que tenemos, pues, las diferentes variantes en pelo, ¿no? Entonces va a haber o sea, todos los días que nos bañamos o que nos pasamos el cepillo por la cabeza, pues se nos va a caer algunos pelos. ¿Por qué? Porque estamos sacando los pelos que están en fase telógeno, ¿no? O probablemente los que estén en fase catágeno. Pero todo el resto del pelo que sí se me quedó ahí, pues está en fase de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es que no crean que es como mudar de piel, ¿no?
o mudar de pelo, que de pronto todo mi cabello esté en anágeno y pasando esos 5 años me quedo calvo unos meses y no, o sea, todos los folículos están en fases distintas, ¿no? De ahí y me estoy refiriendo tanto a la del cabello como a los del brazo, como a todos los folículos, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si nosotros tenemos algún tipo de alopecia reversible, porque hay unas no reversibles, pudiera ser que que ese folículo por alguna razón se quedó en esta fase catágeno y ya no, ni crece ni se cae, ¿no? O se quedó en esta fase, ¿no? Y ya no va a crecer, ya no va a pasar a la fase anágeno, se cayó y va a quedar un folículo pues ahí sin ningún tipo de crecimiento de pelo, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta acá? No, doctor. Bueno, ahora vamos a ver, esas son las fases del folículo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se divide anatómicamente un folículo piloso. Entonces va a tener tres partes el folículo. Va a tener la parte más superficial que se llama infundíbulo o porción superior. Esta va a tener el orificio folicular y la desembocadura de la glándula sebácea, ¿no? Entonces, fíjense bien, estamos hablando del folículo, no del pelo, ¿no? O sea, las partes del folículo. Entonces, la parte más saliente o la parte que más se acerca a la epidermis se va a llamar infundíbulo. Entonces, ahí va a tener el orificio folicular, es decir, ya el pelo que creció ahí, por ahí va a salir, ¿no? Por el orificio folicular, y ahí va a tener la desembocadura de la glándula sebácea. Vamos a ver que las glándulas sebáceas, prácticamente el 100% de las glándulas sebáceas van a vertir su contenido, el sebo, hacia un folículo, ¿no? Entonces es por eso que sí, o sea, esa es la famosa como grasa del cabello, ¿no? Si no nos lavamos el cabello en 2, 3 días, pues lo vamos a tener medio seboso, medio grasoso, porque todos esos folículos están conectados a una glándula sebácea y ese sebo se está produciendo todos los días en todo momento, ¿no? Entonces, pues por eso es recomendable tener una higiene diaria, ¿no? Tanto. Y esto pasa en las zonas ricas en folículos pilosos con pelo. ¿Cuáles se les ocurren que son las zonas ricas en pelo en el cuerpo? La cabeza, ¿no? ¿No? En primer lugar, ¿cuál otra? Las extremidades. Las extremidades. Sí, las extremidades, principalmente ¿en qué lugar de las extremidades? En las axilas. ¿Brazos? Ajá. En el hombre, ¿qué habría de ahí de diferencia con mujer en cuanto a pelo? En las piernas. En las piernas es otra. Sí, en tórax y en barba, ¿no? Pudiera ser la diferencia entre hombre y mujer. Ahí sería, ahorita vamos a ver ahorita cómo influye la hormona acá en el crecimiento de pelo. Y pues en zona perianal o zona genital, ¿no? Esas son entonces, si estas zonas no reciben una higiene adecuada, van a tener un exceso de sebo, ¿no? Ahora, el sebo al final de cuentas, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando pasemos a glándulas sebáceas, el sebo, la función del sebo es la lubricación, ¿no? Entonces, digo, al final la glándula sebácea y el sebo están haciendo su función normal, ¿no? Este, bueno, entonces esta sería la parte más pegada a la epidermis. Después la zona media se llama istmo o zona media y ahí lo que se va a insertar es el músculo erector. Entonces, por arriba se inserta la glándula sebácea, por la parte del medio se inserta el músculo erector y este músculo erector va a tener diferentes estímulos para que erecte el pelo, ¿no? Entonces, como cuál, pues puede ser el frío, unos estímulos adrenérgicos, ¿no? Pudieran erectar el pelo, ¿sale? Y la parte más baja, ¿no? La parte que ya casi estaría pegada a la hipodermis se llama porción inferior o base. Esta va a ser rica en células madre, ¿no? Esta es la zona la que es la responsable del crecimiento del pelo, ¿no? O sea, aquí están las células madre del pelo. ¿De acuerdo? Entonces, así se divide un folículo de arriba abajo y pues las tres tienen
importancia, ¿no? Las tres tienen unas particularidades importantes. ¿Sale? Entonces, déjenme ver. Entonces, bueno, quiero acá. Aquí ustedes en la práctica tuvieron o tienen que hacer algo más o menos como esto. Y quiero que vean el folículo piloso, ¿no? Está acá en la parte de la dermis, ¿no? Y fíjense, aquí en la parte más superior está la glándula sebácea. En la parte media, ¿no? Este sería el músculo erector, ¿no? Entonces parte superior, parte de istmo, zona media, y en la parte más baja en la base, lo que vamos a encontrar serían las células madre que van a provocar el pelo, ¿no? Que van a provocar el crecimiento del pelo. Entonces aquí tenemos el orificio para el pelo, que sería la parte más superior del folículo, y ya, aquí es un orificio, esto ya es pelo, ¿no? ¿Sale dudas hasta ahí del folículo piloso? Yo tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, esos shampoos que te dicen que te va a crecer el cabello, ¿cómo funcionan? Depende qué tipo de shampoo sea. La verdad es que son, o sea, no todos funcionan, pero sí hay algunas sustancias que sí estimulan el pelo. ¿Cómo funcionan? Van hacia la base del folículo piloso y le dicen a las células madre, oye, ya no estés en telógeno o en catágeno, pásate a anágeno. Y si es una alopecia reversible, sí lo logran hacer, ¿no? Generalmente los shampoos que tienen más éxito son esos en los que tienen añadido minoxidilo, ¿no? Si tienen otro tipo de sustancias, no es que no vayan a funcionar, pero es mucho más lento, ¿no? Ujú. ¿Otra duda? Yo, doctor, con respecto a eso que mencionó del minoxidil, por ejemplo, el minoxidil, ¿es cierto que los tratamientos deben ser a perpetuidad o continuidad? ¿A qué te refieres que es? ¿Para toda la vida? Ajá, porque el minoxidil, pues tiende, en cuanto se deja de usar, se pierde el efecto obtenido, ¿no? Como es normalmente tópico. Ah, generalmente sí. Pocos pacientes son los que tienen, dependiendo qué tipo de alopecia, pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, si suspendes el tratamiento de minoxidilo, poco a poco ese pelo, bueno, más bien ese folículo regresa a la fase de telógeno. Entonces sí, ya son pacientes que lo tendrán que usar por largos tiempos. Gracias. ¿Sale otra duda? Bueno, entonces digo, vamos a revisar alopecias y probablemente ahí, ¿no? Se resuelvan más dudas, ¿no? Pero esta es la parte pues sí, fisiológica, histológica del folículo. ¿Sale? Nos vamos a pasar a la siguiente anexo, que son las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de glándulas sudoríparas, las glándulas sudoríparas écrinas y las glándulas sudoríparas apócrinas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las ecrinas, o merocrinas también se llaman. Entonces, estas las podemos encontrar en todo el cuerpo, ¿no? Tanto las ecrinas como las apocrinas las podemos encontrar en todo el cuerpo. Sin embargo, hay zonas ricas en este tipo de glándulas, ¿no? Entonces, las zonas ricas en glándulas ecrinas son las palmas, las plantas y las axilas, ¿de acuerdo? La secreción es merocrina. ¿Qué quiere decir? Y esa es la diferencia entre ambas glándulas sudoríparas. O sea, ambas producen sudor, pero la forma en la que lo producen es la diferencia. Entonces, acá la sudoración es merocrina. ¿Qué quiere decir eso? Que es por exocitosis, no se pierde la célula. ¿Qué quiere decir? Que la célula que está produciendo el sudor tiene en su interior una vacuola que se llena de sudor. Cuando esa vacuola está ya llena, libera la vacuola y la célula se queda ahí y se vuelve a llenar vuelve a formar una nueva vacuola y así va a estar produciendo el sudor. ¿Sale? Esa sería la exocitosis. Y esta va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, ¿quién me platica qué es el sistema nervioso simpático? ¿Qué se acuerdan de ese sistema?
Es el sistema de huida, ¿no? Es el sistema que está a base de, el neurotransmisor principal es la adrenalina. Entonces, si nosotros nos ponemos muy nerviosos en una situación de huida, de emergencia, eso va a ser la producción, va a acelerar la producción de sudor y va a liberar sudor, ¿no? Esas células van a liberar sudor. Entonces, en estas zonas, ¿no? Cuando nos ponemos muy nerviosos, pues nos sudan las palmas de las manos, las axilas, ¿no? Porque estamos muy nerviosos o en una situación de adrenalina, no sé. Entonces, bueno, esas serían este tipo de glándulas, ¿sale? Y, y les digo, hay en todo el cuerpo. Por ejemplo, hay quien me va a decir, yo cuando me pongo muy nervioso sudo, pero sudo de la cabeza, ¿no? Empiezo a sudar y a sudar. Sí, puede ser que también algunos pacientes tengan otras zonas ricas en glándulas endocrinas, como los folículos, o bueno, cerca de los folículos pilosos, ¿no? Y empiezan a sudar, ¿no? También cuando están muy nerviosos. Bueno, las otras glándulas sudoríparas son las glándulas apócrinas, ¿ok? Estas van a desembocar en el infundíbulo encima de la glándula sebácea, ¿ok? Entonces, esta glándula sudorípara tiene una relación muy estrecha con los folículos pilosos, ¿ok? Entonces, habíamos visto en el folículo que en la parte superior, ¿no? Que se llama infundíbulo, va a llegar ahí la glándula sebácea. Entonces, en todos los folículos llega ahí la glándula sebácea, pero en algunas, ahorita vamos a ver las zonas ricas en glándulas apocrinas. En esas, además de tener la glándula sebácea, por encima va a tener también la glándula apócrina. Entonces van a ser zonas de pelo que además de tener sebo, también pueden llegar a tener sudor, ¿no? Entonces, el desarrollo es hormonal y comienza después de la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos este tipo de glándulas, pero las vamos a tener, llamémoslas así, como dormidas, como en involución o en stand-by, hasta que llegamos a la pubertad, ¿no? Ya con la pubertad, cuando empieza el boom de las hormonas sexuales, ¿no? Y empieza la regulación de las hormonas sexuales, esto es lo que hace que se despierten estas glándulas apócrinas, hace que se desarrollen y ya, ahora sí están desarrolladas, ya pueden empezar a hacer su acción, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos glándulas apócrinas de forma rica? En la zona anogenital, en las axilas, en las areolas y en el vestíbulo nasal, ¿no? Entonces es por eso que o sea, ¿no? Posterior a la pubertad es cuando ya dicen, ya hay que ponernos desodorante, ¿no? Porque ya es a partir de esta edad en la que ya sí están funcionando estas células apócrinas y se empieza a generar este tipo de sudor. Este tipo de sudor, para lo que les explicaba, es en qué se diferencia la apocrina con la ecrina, en que mientras que en la ecrina se forma una vacuola y libera el sudor, aquí la apocrina tiene que haber una destrucción, bueno, no es una destrucción celular, sino que parte del sudor, no es con vacuola, sino parte del sudor se liberan pedacitos de la célula. Entonces, el sudor, al tener partes celulares, estas partes pueden empezar a tener una descomposición, por eso es un sudor mucho más oloroso, es un sudor mucho más fuerte, ¿no? En cuanto al olor. Entonces, ¿no? Y por eso es que bueno, ¿no? Se usa algún desodorante en algunas de estas áreas, ¿sale? Y acá, ¿cómo es igual? Entonces, el desarrollo acá es hormonal y acá el estímulo también es igualito, ¿no? Es igual por sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema adrenérgico o el sistema simpático, ¿no? Entonces, de la misma forma, si nos ponemos, bueno, la diferencia entre uno y otro es que si somos niños, ¿no? De 9 años, si nos vamos a correr, ¿no? Nos vamos a correr o a jugar y regresamos sudando ¿de dónde? De estas zonas, ¿no? Plantas, axilas. Pero si ya vamos a hacer ejercicio a los 15 años, sí, puede ser de estas zonas, pero también de estas zonas, ¿no? Porque ya acá ya hubo un crecimiento un desarrollo más bien de este tipo de glándulas. ¿Sale dudas hasta acá? Dudas entre la diferencia entre los dos tipos de glándulas sudoríparas. No, ninguna. Bueno, entonces la que nos hace falta es la glándula sebácea y posterior a eso empezaríamos con un tema que se llama lesiones
cutáneas elementales. ¿Sale? Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? Ok. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana entonces acabamos con glándulas sebáceas, vemos unas imágenes histológicas y empezamos con el tema de, bueno, con eso cerraríamos dermis, ¿sale? Vemos, hipodermis es muy rápido y empezamos con el tema de lesiones elementales, ¿sale? Entonces, ok, déjenme entonces, les voy a primero a pasar lista, denme un segundo. Doctor, Sí. es que vi que hay 2 asignaciones que vencen mañana, pero una es sobre lesiones, que dijo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Esa igual la hacemos? En este equipo son las 2 asignaciones. Sí, aparecen que vencen mañana las 2. Ahorita lo reviso. Dame un segundito. Bueno, les paso lista. Aguirre Vargas, Presente, doctor. Buenos días. Salazar Martínez, Presente. De Lucio Hernández, Leiva, Presente. Cortés Camacho, Presente, doctor Leiva Ávila. Fuentes Meléndez, Presente. López Reyes, Presente. de Luna Vega, Rosales Tenorio, Ángeles Galicia, Presente, doctor. Estrada Sandoval, Presente. Martínez Fuentes, Ramos Prado, Presente. Hernández García, Presente, doctor. Luis Pichardo, Presente, doctor. Aguilar Macías, Presente. Teurel Rostand, Torres de Paz, Presente. Agüero Espinosa, Presente. Martel Gutiérrez, Presente. Zaragoza Domínguez, Presente. Hernández González, Presente. Franco Coria, Presente. Reyes Aguilar, Presente. Jiménez Álvarez, Presente. López Vélez, Presente, doctor. Pérez Morales, Presente yo, Cabrera Torres. ok, Hernández Aguilar, Presente. Constantino González, Presente. Aguilar Maldonado, Presente. ok, ¿me faltó alguien? Yo no escuché mi nombre, doctor Cortés Camacho. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a revisar lo de las asignaciones. Denme un segundo. Profe, Sí, igual ayer le había mandado un mensaje para preguntarle igual de la tarea de lesiones, que había, o sea, había puesto como realizar un atlas, pero no sé si se refería como a hacer una tabla con las imágenes, el nombre de la lesión y el concepto, y no me acuerdo qué otra cosa tenía, pero no sé si era más o menos así, o a qué se refería con atlas. ok, a ver, déjenme checar el calendario. Es 28, 4, 11. Sí, esta está mal. Esta del 4, el cuestionario 4 no es para mañana, es para de mañana en 8. Entonces, no se preocupen, se va a vencer, pero la vuelvo a abrir,
¿Sale? Entonces ahorita la que nos tenemos que concentrar nada más es la del cuestionario 3. Ya la próxima clase les explico efectivamente, ¿no? Cómo sería el atlas. Entonces, el cuestionario 3 es de folículo piloso, ¿no? Que ya revisamos. Entonces dice, explica cómo funcionan las fases de los folículos pilosos y cómo lo hacen de forma simultánea. Entonces, hay que explicar las 3 fases y cuando les pregunto cómo lo hacen de forma simultánea me refiero a eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que de pronto tengo pelo y pasando 5 años me quedo calvo unos meses y después me empieza otra vez a crecer? O sea, a eso se refiere. ¿Sale? Entonces hay que explicar las fases, ¿no? Y probablemente tengan bueno, no probablemente, tienen que buscar más información para que quede bien completa su respuesta y contestar cómo lo hacen de forma simultánea. ¿Sale? Vence mañana. Este es individual y su práctica, que es en equipo, también vence mañana. Entonces, ¿hasta acá dudas? No, doctor. No, Sí, no sé qué pasó que se movió ahí bueno, probablemente yo me equivoqué al asignar la fecha del cuestionario que sigue, pero no se preocupen, solo hagan el 3 y ya la próxima semana sería el cuestionario 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si no hay más dudas o si no hay más comentarios, pues eso sería todo. Los veo entonces la próxima semana para laboratorio y ya posteriormente para la parte de teoría. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.